3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y protección de datos. En este artículo lo que establece es que la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán intervenir en los procesos de defensa de la competencia y de protección de datos sin la condición de parte, por iniciativa propia o por instancia, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas. Y además, más abajo pone que también podrán presentar observaciones verbales. ¿Vale? En el punto número 2 establece que la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas aportarán la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior en el plazo de 10 días anterior a la celebración del acto del juicio. Los artículos 15 ter, 15 quater, incluido en la reforma de 2023, hacemos una lectura rápida. Son de fácil comprensión y la mayoría del texto es prácticamente el mismo, modificando algunas palabras. Pasamos al artículo 16, donde iniciamos ya lo que es la sucesión procesal. La sucesión en el proceso puede tener lugar tanto por fallecimiento o por transmisión inter vivos de lo que sería el objeto del proceso. Artículo 16. La sucesión procesal por muerte. Cuando se transmita mortis causa lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste a todos los efectos. Comunicada la defunción de cualquier litigante por quien deba sucederle, el letrado de la Administración de Justicia acordará la suspensión del proceso y dará traslado a las demás partes. Acreditada la defunción y el título sucesorio y cumplidos los trámites pertinentes, el letrado de la Administración de Justicia tendrá, en su caso, por personado al sucesor en nombre del litigante difunto, teniéndolo el tribunal en cuenta en la sentencia que se dicte. Cuando la defunción de un litigante conste al tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de 5 días es un plazo pequeñito, el letrado de la Administración de Justicia, por medio de diligencia de ordenación, permitirá a las demás partes pedir con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia que se le notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en el plazo de 10 días. Se da un plazo de 10 días por si esa persona no tuviese conocimiento del procedimiento. En la misma resolución del letrado de la Administración de Justicia por la que se acuerda la notificación, se acordará la suspensión del proceso hasta que comparezcan los sucesores o finalice el plazo para la comparecencia. En el caso de fallecimiento, el proceso se alarga porque prácticamente se suspende hasta que se persona. Tercero, cuando el litigante fallecido sea el demandado y las demás partes no conocieren a los sucesores o estos no pudieran ser localizados o no quisieran comparecer, el proceso seguirá adelante, declarándose por el letrado de la Administración de Justicia la rebeldía de la parte demandada. Si el litigante fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personasen por cualquiera de las dos primeras circunstancias expresadas en el párrafo anterior, se dictará por el letrado de la Administración de Justicia decreto en el que, teniendo por desistido al demandante, se ordene el archivo de las actuaciones, salvo que el demandado se opusiere, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 20. En este supuesto de oposición al desistimiento, el juez resolverá lo que estime oportuno. Si la no personación de los sucesores se debiese a que no quisieran comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia a la acción ejercitada. Es decir, se suspende el procedimiento, se da plazo para comparecer como parte sucesora, por decirlo así. En el caso de que no se quisiera personar, si es el demandante, se le tiene por desistido, a no ser que el demandado se oponga, y si es el demandado, pues se le tendrá como rebelde, se le declarará en rebeldía. Artículo 17. Si la sucesión no es por muerte, sino que es por transmisión del objeto litigioso, establece
Cuando se haya transmitido pendiente un juicio lo que sea objeto del mismo, el adquiriente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación, no decreto, cuidado, diligencia de ordenación, por la que se acordará la suspensión de las actuaciones y otorgará un plazo de 10 días a la otra parte para que alegue lo que a su derecho convenga. Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, el letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, ahora sí, es un decreto, alzará la suspensión y dispondrá que el adquirente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese en él. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposición a la entrada en el juicio del adquirente, el tribunal resolverá mediante auto lo que estime procedente. Es decir, se transmite el objeto litigioso y el letrado de la Administración de Justicia dicta diligencia de ordenación para que por plazo de 10 días el demandado se oponga. En el caso de que no se oponga directamente, se dicta auto por el cual se alza la suspensión y se resuelve que el adquirente ocupe en el juicio la posición que tenía el transmitente. Si dentro del plazo sí se opone la otra parte, entonces el tribunal será quien resuelva mediante auto lo que estime oportuno. No se accederá a la pretensión cuando dicha parte acredite que le compete derechos o defensas que en relación con lo que sea objeto del juicio solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir o que pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa. Cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, el transmitente continuará el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso se regirá por lo establecido en la ley concursal. En estos casos, la otra parte podrá oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado. Es decir, de nuevo, se transmite el objeto litigioso, se le da parte, o sea, se le da plazo a la otra parte para que alegue lo que en su derecho convenga, y tenemos dos opciones. Si no se opone, el letrado dicta decreto. Si se opone, el tribunal dicta auto. Artículo 18. Sucesión en los casos de intervención provocada. En el caso de a que se refiere la regla cuarta del apartado 2, es decir, cuando el demandado llama a un tercero para que intervenga en el juicio. La solicitud presentada por el demandado se da traslado por el letrado de Administración de Justicia a las demás partes para que aleguen lo que a su derecho convenga en el plazo de 5 días, plazo cortito, decidiendo a continuación el tribunal por medio de auto lo que resulte procedente en orden a la conveniencia o no de la sucesión. Cuidado aquí, el letrado da plazo a las demás partes, pero es el tribunal mediante auto quien resuelve. ¿Vale? Pasamos al capítulo cuarto, que es el poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones. Artículo 19. Aquí estaríamos ante la transacción y suspensión. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir, allanarse, someterse a mediación, a cualquier otro medio adecuado de solución de controversias o arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Estos actos de disposición de los litigantes no podrán realizarse una vez señalado día para la deliberación, votación y fallo del recurso de casación. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretende poner fin. No sé si habéis tenido la oportunidad, pero en la práctica, pues una vez se pone fecha para juicio, lo normal, cuando se llega allí a juicio, el juez da paso a, por favor, si quieren llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. En el caso de que quisieran llegar a un acuerdo, se habla y el letrado es quien redacta. Bueno, el letrado, el funcionario en cuestión, redacta el acuerdo y se firma. Eso sería, el acuerdo está homologado en ese caso, ¿vale? Que es lo que dice este apartado punto 2.
Tercero, los actos a los que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse según su naturaleza en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia, sin perjuicio de la regla especial para el recurso de casación contenida en el segundo párrafo del apartado 1. Menos en casación, que ya es algo un poco más complicado, por decirlo así. Siempre en los juzgados se facilita que se llegue a un acuerdo, Es lo principal. Entonces lo ponen muy fácil, en cualquier momento puedes llegar a un acuerdo. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Cuidado, mediante decreto es la suspensión del proceso, siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere 60 días. Se puede suspender, se le solicita al letrado, el letrado dicta decreto por la suspensión para llegar a un acuerdo, pero, cuidado, no puede superar los 60 días. En cualquier momento del procedimiento, el letrado o letrada de Administración de Justicia o el juez, jueza o tribunal podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversia, siempre que considere mediante resolución motivada, que podrá ser oral, que concurren circunstancias que posibilitan una resolución del conflicto en dicho ámbito y singularmente en los casos en que no haya sido posible llevar a cabo la actividad negociadora previa. La derivación requerirá la conformidad de las partes, que podrá pedir conjuntamente la suspensión del procedimiento. En los procedimientos en que intervengan personas mayores definidas en el artículo 7 bis, se valorará específicamente esta circunstancia para promover la solución de los mismos a través de medios adecuados de la solución de controversias, con especial consideración a la salvaguarda del principio de igualdad entre las partes. Artículo 20. Renuncia y desistimiento. Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, es decir, el actor dice que ya no quiere, renuncia a esa demanda, por decirlo así, el tribunal dicta sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso se dictará auto mandando seguir el proceso adelante. El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. Es decir, la diferencia entre renuncia y desistimiento. Cuando renuncias, no puedes volver a iniciar una demanda contra esa persona por ese hecho. Pero si se desiste, se está desistiendo de ese procedimiento, lo que permite a futuro, siempre y cuando no prescriba y demás, volver a iniciar mediante una demanda contra la misma persona por el mismo hecho. Por eso, este artículo te permite renunciar en cualquier momento, pero solo te permite desistir antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda. Continuamos. También podrá desistir unilateralmente en cualquier momento cuando el demandado se encontrare en rebeldía. Es decir, antes de ser emplazado para contestar a la demanda o, si está en rebeldía, en cualquier momento. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de 10 días. Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a él dentro del plazo expresado en el párrafo anterior, 10 días, por el letrado de Administración de Justicia se dicta decreto. Se dicta decreto porque el decreto sí pone fin al proceso, acordando el sobreseimiento, y el actor podrá promover nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el demandado se opusiera al desistimiento, el juez resolverá lo que estime oportuno. Artículo 21. Allanamiento. ¿El allanamiento qué es? El allanamiento es cuando el demandado dice, vale, estoy de acuerdo con lo que se establece, con lo que se reclama en la demanda, o en parte, también puede haber un allanamiento parcial, como ahora veremos. Entonces, sobre esa parte que el demandado se allana, no hay controversia. Continuaría el procedimiento sobre el resto de partes que se reclaman, pero sobre las que no se allana. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante. Cuando se trate de un allanamiento parcial, el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello, será necesario que por la naturaleza de dichas pretensiones sea posible un pronunciamiento separado que no perjudique las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso.
Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 517 y siguientes de esta ley. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción previsto en el artículo 3 del artículo 437 para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el plazo de desalojo establecido en la transacción, esta quedará sin efecto. Es decir, en este caso se allanan, porque en caso de desahucio, si se allana el demandado y decide salir de la vivienda, el demandante le perdona la deuda y demás. Entonces, se allana, pero en el caso de que no cumpla el desalojo en plazo, volveríamos atrás, como si no se hubiese allanado. Esta quedará sin efecto y se llevará a cabo el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora fijadas en la citación, si esta es de fecha posterior, o en el día y hora que se señale en dicha resolución. Y artículo 22, terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. Cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención dejare de haber interés legítimo en obtener una tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconveniente, o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia, y si hubiera acuerdo de las partes, se decretará por el letrado de Administración de Justicia la terminación del proceso sin que proceda condena en costas. Es decir, ha habido un acuerdo extraprocesal, o simplemente aquello que se reclamaba ha dejado de tener importancia. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el letrado convocará a las partes en el plazo de 10 días a una comparecencia ante el tribunal que versará sobre ese único objeto. Terminada la comparecencia, el tribunal decidirá mediante auto, dentro de otros 10 días siguientes, si procede o no continuar el juicio, imponiéndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensión. En el caso de que el interés legítimo que se alegara se circunscribiera a la satisfacción de las costas causadas, el letrado de Administración de Justicia dará cuenta al tribunal, que acordará mediante auto, previa audiencia de la otra parte, la terminación del proceso, pudiendo condenar el pago de las costas conforme a los criterios establecidos en el artículo 395. Contra ese auto cabrá interponer recurso de apelación. Contra el auto que ordene la continuación del juicio no cabe recurso. Contra el que acuerde su terminación sí cabe recurso de apelación. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendamiento, o sea, por el arrendatario, terminarán mediante decreto, dictado al efecto por el letrado de Administración de Justicia, si requerido aquel en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 438, paga el actor o pone a su disposición en el tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes, tras el cual el juez, se cita a las partes a una vista, tras la cual el juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción, o en otro caso estimará la demanda habiendo lugar a un desahucio. La enervación, recuerdo, no sé si, creo que voy a seguir porque creo que lo dice ahora a continuación. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente, con al menos 30 días de antelación a la presentación de la demanda, y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación. Este punto sobre reclamación de deudas en un arrendamiento, el arrendatario puede enervar, es decir, te debo 3 meses, me demandas, vale. Puedo solicitar que se me enerve la acción, es decir, yo te pago lo que te debo y se termina el procedimiento. ¿Qué pasa? Que si eso ya lo has hecho anteriormente porque el arrendador ya te ha demandado antes por falta de pago y demás, ya no lo puedes volver a hacer. Pero además, si tu arrendador te ha mandado una reclamación previa con al menos 30 días de antelación a presentar la demanda y tú no has pagado, en el procedimiento ya no puedes enervar, ¿vale? Muy importante. Quinto, la resolución que declare enervada la acción del desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.
Pasamos al capítulo quinto, la representación y defensa. Representación procesal y defensa técnica. Aquí se han modificado algunos conceptos. No le damos mucha importancia, nos lo estudiamos de cero. Artículo 23. La intervención del procurador. La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho o graduado en Derecho u otro título universitario de grado equivalente. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos en los juicios verbales, cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía, y esta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios. Procedimiento monitorio y juicios verbales de menos de 2.000 euros, no hace falta procurador. En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos o para concurrir a juntas. Y tercero, en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita, cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. Punto 3. El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el juez, tribunal o letrado. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y procurador. Punto 4. En los supuestos establecidos por la ley corresponde a los profesionales de la procura la práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales, así como las actividades materiales del proceso de ejecución que les hayan sido expresamente delegadas por el juez, jueza o tribunal, previa la petición y el consentimiento informado de la persona representada. Este apartado es muy importante, ya se tenía en cuenta estas actos del procurador, pero ahora ya los han dejado más claros todavía. El procurador se encarga, siempre y cuando no lo haga, el auxilio de los actos procesales de comunicación. Eso ya lo tenéis que estudiar aparte, más concretamente cuando el tema de los actos procesales de comunicación, que lo vamos a ir viendo en la ley. Y se encarga de las tareas de auxilio y cooperación con los tribunales. Punto quinto. Para la realización de los actos de comunicación y las actividades materiales propias de la ejecución que hayan sido expresamente delegadas por el juez, jueza o tribunal, con los límites y en los supuestos establecidos, ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias. En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro procurador, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, actuarán de forma personal e indelegable, y su actuación será impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia, conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 53. Recurso de reposición sería. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión. Para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los procuradores, los colegios de procuradores organizarán los servicios necesarios. Artículo 24. El apoderamiento. El poder en el que la parte otorgue su representación al procurador se podrá conferir en alguna de las siguientes formas. Por comparecencia electrónica, muy importante, a través de la sede judicial, o ante notario por comparecencia personal, es decir, de forma presencial o por medios electrónicos, ante el letrado de Administración de Justicia de cualquier oficina judicial. En estos casos se procederá a la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos judiciales dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes. Repetimos, porque es muy importante, desde que pusieron la comparecencia electrónica. Antiguamente, para conferir el poder al procurador, se iba al juzgado era apudacta o se hacía por notario. Ahora se hace apudacta o por notario, que sería el apartado B, en cualquier oficina judicial, cuando sea apudacta, pero ponen por encima de la apudacta o notarial la comparecencia electrónica para darle más facilidad y para más visibilidad y para que el principal método de conferir el poder al procurador sea siempre por comparecencia electrónica. El otorgamiento apudacta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. Este apartado ha tenido mucha controversia en los juzgados y es muy importante porque
cuando viene a decir que deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito, cuando se interpone la demanda, lo normal es que el poder no se haya realizado, porque antiguamente pues, se interponía la demanda y el letrado te daba plazo para acudir allí y presentar y realizar el apoderamiento apud acta. No tenemos número de procedimiento todavía, entonces no realizamos la comparecencia electrónica, por decirlo así. Pero este artículo establece muy claramente que el otorgamiento apud acta debe ser efectuado en el mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación. ¿Vale? La representación procesal se acreditará mediante consulta automatizada orientada al dato que confirme la inscripción de esta en el registro electrónico de apoderamientos judiciales. En otro caso, se acreditará mediante la certificación en la inscripción del registro electrónico de apoderamientos judiciales. Los apoderamientos inscritos en el registro electrónico producirán efectos en el procedimiento judicial, siempre que se ajusten a lo previsto en esta ley y cumplan los requisitos técnicos. Artículo 25. Poder general o poder especial. Poder general. Faculta al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poder dante, todos los actos procesales comprendidos de ordinario en la tramitación de aquellos, es decir, los básicos. El poder dante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente. Los procuradores que ostenten la representación procesal de un litigante beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita podrán realizar válidamente, en nombre de su representado, todos los actos procesales comprendidos de ordinario en la tramitación de aquello. Eso se ha incluido nuevo. Será necesario poder especial para renuncia, transacción, desistimiento, allanamiento, sometimiento a arbitraje y manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida, para ejercitar facultades que el poder dante hubiera excluido del poder general o en todos los casos que exija la ley. Artículo 26. Aceptación del poder. La aceptación del poder se presume por el hecho de usar cuando el procurador usa ese poder, ya se presume que lo ha aceptado. Y aceptado el poder, el procurador queda obligado, primero, a seguir el asunto mientras no cese en su representación por alguna de las causas expresadas en el artículo 30. Le corresponde la obligación de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales, así como la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso. Segundo, a transmitir al abogado elegido por el cliente o por él mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o puedan adquirir haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poder dante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario. Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poder dante, hará lo que requiera la naturaleza o índole del asunto. Tercero, a tener al poder dante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto. Cuarto, a trasladar los escritos de su poder dante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes. Quinto, a recoger del abogado que cese en la dirección del asunto las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes a que se refiera el asunto para entregárselo al que se encargue de continuar o al poder dante. Sexto, a comunicar de manera inmediata al tribunal la posibilidad de cumplir alguna de las actuaciones que tenga encomendada. Séptimo, a pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el poder dante le haya entregado los fondos necesarios para su abono. Octavo, a la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite o en interés de éste cuando así se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el letrado de la Administración de Justicia de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. Noveno, acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificación y servicios comunes durante el periodo hábil de actuación. Y décimo, a la realización de las actuaciones de ejecución previstas en la presente ley, cuando la persona a que representa así lo solicite y le haya sido expresamente delegadas por el juez, jueza o tribunal con los límites y en los supuestos establecidos legalmente.